¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Beltrán Ponce y en nombre del Estudio Beltrán y Seminario Abogados y de la Academia Jurídico Empresarial BS le damos la más cordial bienvenida, agradeciéndoles por confiar en nosotros y por participar en esta conferencia virtual sobre el trabajo remoto en tiempo de COVID. Bien, vamos a empezar la conferencia del día de hoy. ¿Cómo surge el trabajo remoto? Se origina con este decreto de urgencia, el 26-2020 del 15 de marzo del presente año. O sea, ni bien se inauguró la emergencia, el estado de emergencia nacional y la cuarentena, se empezó a regular el trabajo remoto. Obviamente era importante que los trabajadores se queden en casa para obviamente no tener que esta pandemia pues se extienda. Al poco tiempo, el 24 de marzo de 2020, se emite el segundo decreto supremo, el 010-2020-TR, en que ya le da una regulación más extensa a lo que es el trabajo remoto. Bien, ¿qué es esto? ¿Qué es el trabajo remoto? Es la prestación de servicios subordinada que se hace desde casa. Eso es el trabajo remoto, es trabajar en casa. ¿Cómo? A través de equipos informáticos o de telecomunicaciones. Básicamente es una computadora, un celular y una conexión de internet. Ese es el trabajo remoto, trabajar desde casa. ¿Cómo? A través de medios informáticos. ¿Cuáles son? Computadora, celular y una conexión de internet. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador respecto al trabajo remoto? Son dos muy importantes. Primero, no afectar la naturaleza del vínculo laboral y lo segundo, la remuneración. Este es un punto importante. Vínculo laboral y remuneración. Y corresponde en este momento hacer un pequeño paréntesis. Vamos a desviarnos un poco del tema para comentarles cuáles son las medidas que han tomado las empresas en estos tiempos de pandemia. Sabemos que ha pasado una crisis, estamos pasando una crisis económica grave y obviamente las empresas se han visto afectadas. Entonces, ¿qué medidas han tomado? Vamos a empezar desde las más gravosas para el trabajador hasta las que más lo benefician. ¿Ok? Estas son estas de acá. Vamos a empezar con la extinción del contrato de trabajo. Existen dos tipos de contrato: los contratos a plazo indeterminado y los sujetos a modalidad. Los contratos a plazo indeterminado son los que tienen una fecha de inicio, pero no tienen fecha de fin. Es decir, para que termine el contrato de trabajo a plazo indeterminado, tiene que haber una causa que la justifique. Por ejemplo, una renuncia, un despido, un mutuo descenso. Pero no el solo hecho del transcurso del tiempo. Es el contrato ideal para los trabajadores. Y la otra forma de contratación son los contratos sujetos a modalidad, que quiere decir que hay una fecha de inicio y hay una fecha de fin. Que por ejemplo te contratan durante 3 meses y te van renovando por 3 meses más. Entonces, los que han tenido la mala suerte de tener contratos sujetos a modalidad cuyo vencimiento ha sido durante este tiempo, marzo, abril, mayo, junio, lo que han hecho las empresas es no renovarles el contrato. Ojo, no es un despido, es simplemente que no te renuevan el contrato de trabajo. Quienes han estado bajo un mutuo disenso, bajo un contrato de trabajo indeterminado, son los que tienen fecha de inicio y no tienen fecha de finalización, en lo que hemos dicho. ¿Qué ha pasado en esos casos? Los empleadores han tenido que negociar con los trabajadores un mutuo descenso, negociar su salida. Es decir, han tenido que suscribir un convenio por escrito denominado mutuo descenso y han tenido que pagar obviamente sus beneficios sociales y un monto que corresponde a la indemnización por despido arbitral. Esa ha sido más o menos la figura. Es decir, el empleador conversa con el trabajador y le dice: ¿sabes qué? La empresa va mal, tenemos que negociar y tenemos que acordar firmar un convenio por mutuo descenso.
Eso se ha aplicado con los trabajadores que tenían un contrato a plazo indeterminado. Y la tercera forma que se ha aplicado en la extinción del contrato de trabajo ha sido lo que han estado bajo un periodo de prueba. ¿Qué es el periodo de prueba? Es el periodo durante el cual el empleador puede extinguir el contrato de trabajo cuando el trabajador no ha dado la talla. Por eso su nombre lo dice, periodo de prueba. El periodo de prueba es de 3 meses, que se puede extender a 6 meses para los trabajadores de confianza y 1 año para los trabajadores de dirección. Entonces, los que han empezado, supongamos en enero, febrero, a laborar, vino la pandemia y lo que han hecho las empresas es decir, ¿sabes qué? No has rendido lo suficiente, estamos dentro del periodo de prueba y te vamos a tener que extinguir el contrato de trabajo. Esa es la primera figura, la menos favorable para el trabajador, que se extingue el contrato de trabajo, que termine. La segunda medida es la suspensión perfecta de labores. Seguramente han escuchado de esto. Esta ha sido la figura más polémica que ha surgido en esta pandemia. Podríamos dar una conferencia entera sobre esto. ¿Qué es la suspensión perfecta de labores? Es cuando se suspende el contrato de trabajo temporalmente. Es decir, no hay trabajo y no hay remuneración. ¿Ok? Los efectos del contrato son no trabajo, no remuneración. Entonces, esta figura ya se regulaba en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Esta es la norma más importante del derecho laboral. Pese a eso, el gobierno ha regulado específicamente esta figura de la suspensión perfecta de labores. ¿Y en qué consiste? El empleador tiene que iniciar un pequeño procedimiento que inicia con una solicitud. Tiene que presentar una solicitud ante el Ministerio de Trabajo y en forma paralela y simultánea, él deja de pagarle remuneración a sus trabajadores. Recuerden, no trabajo, no remuneración. Lo que se hace es esperar a que el Ministerio de Trabajo lo autorice o no. Y eso es un punto importante, porque estas solicitudes las han presentado cuando empezó la pandemia, los primeros días de abril. Y el Ministerio de Trabajo ha empezado a resolver en el mes de junio. O sea, han habido 2 meses y medio de incertidumbre en que las empresas han aplicado la suspensión perfecta de labores esperando que la medida se apruebe. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es de que el Ministerio de Trabajo ya resolvió un primer bloque. De ese primer bloque han solamente han aprobado un 1.1% de solicitudes. En total se han presentado 30.000 solicitudes. Se han afectado a 263.000 trabajadores aproximadamente. Entonces, en este primer bloque que ha resuelto el Ministerio de Trabajo, les ha rechazado esta solicitud. ¿Y cuál es el efecto? Tiene un efecto que retroactivamente tiene que pagarle su remuneración ordinaria como si hubiese seguido trabajando. Y surge un conflicto. Es decir, la empresa en el mes de abril presenta su solicitud, deja de pagarle la remuneración a sus trabajadores y de pronto viene el Ministerio de Trabajo en el mes de junio y rechaza todas las solicitudes. Solamente han rechazado alrededor hasta el momento de 2.500 solicitudes, con lo cual la empresa tiene que pagarle retroactivamente la remuneración durante todo este tiempo, abril, mayo, junio. Hay empresas como Simplan, que aplicó la suspensión perfecta de labores de 2.150 trabajadores y la han rechazado. Entonces ahora se ha generado un conflicto. Estas empresas pues tienen que presentar una apelación, en fin. Y hemos tenido oportunidad de revisar algunas de estas resoluciones que ha emitido el Ministerio de Trabajo y la verdad dejan un poco que desear. No están muy bien elaboradas y son muy parecidas unas a otras. Entonces no ha habido pues un análisis correcto de la situación. Ahora, en tiempos sin COVID se presentaba un promedio de 50 solicitudes mensuales. Por la pandemia, repito, se han presentado algo de 30.000 solicitudes. Entonces, se está generando una contingencia muy importante en este sentido. Es decir, que las empresas
que han aplicado esta suspensión perfecta de labores. Pensaba que les iba a salir sencillo, pero ahorita tienen que pues, presentar apelaciones para no tener que pagar las remuneraciones anteriores a su personal. Esta es la segunda medida. La tercera medida, recuerden que vamos entre las más gravosas hasta las más beneficiosas. En la primera se acaba el contrato, chao. En la segunda se suspende el contrato, no trabajo, no pago. Y en esta tercera medida es la reducción de la remuneración, es decir, que las empresas reducen el sueldo a su personal y puede ser de dos formas, con reducción de jornada de trabajo o sin reducción. Lo ideal es que si, por ejemplo, una persona gana 10.000 soles, trabaja 8 horas al día, con este convenio de reducción de remuneración les va a reducir a la mitad, supongamos 5.000 soles, pero conlleva la reducción de la jornada de trabajo, es decir, laboraría 4 horas. Entonces, tiene un poco de sentido lógico de que si te reduzco la remuneración, te debo reducir también proporcionalmente la jornada de trabajo. Pero también se ha dado el caso que las empresas han reducido la remuneración, sin embargo, no han reducido la jornada de trabajo. ¿Ok? Pero esta medida en la práctica no ha tenido inconvenientes. Esta pandemia ha traído 2,5 millones más o menos de puestos de trabajo que se han perdido. Entonces, los trabajadores saben que es difícil la coyuntura. Entonces, a que te extiendan el contrato de trabajo o a no percibir nada, en este caso por lo menos perciben algo, no su sueldo completo, pero por lo menos perciben una remuneración y es lo que corresponde. La cuarta medida son las vacaciones adelantadas. Debemos saber que un trabajador tiene derecho a descansar 30 días por cada año trabajado. ¿Cuándo se disfrutan las vacaciones? Acuerdo empleador y trabajador. Puede ser en enero, en febrero, en octubre, qué sé yo. Si no hay acuerdo, manda el empleador en uso de su facultad directriz. Entonces, lo que han hecho las empresas en este caso es darle vacaciones a sus trabajadores en este tiempo de pandemia. ¿Es una buena medida? Sí, es una buena medida. ¿Por qué? Por parte del empresario, ellos, obviamente, estas vacaciones las tenían que dar en algún momento. Y qué mejor momento que ahora, durante la pandemia, que estamos teniendo problemas para trabajar. Y por parte del trabajador lo mismo, porque está percibiendo un sueldo. Las vacaciones corresponden a una remuneración vacacional. Entonces, ellos están percibiendo un sueldo completo. Entonces, esta es una medida correcta que se ha tomado. La siguiente es la licencia con goce de haber recuperado. Perdón. Anteriormente hemos visto la suspensión perfecta de labores. Es, no hay trabajo y no hay pago. En cambio, esta es una suspensión imperfecta. ¿Qué quiere decir eso? No hay trabajo, pero sí hay pago. El trabajador deja de laborar, pero le siguen pagando su remuneración. Ahora, durante este tiempo que un trabajador está bajo una licencia con goce de haber, este tiempo se tiene que recuperar. Por ejemplo, empezó en abril, mayo, junio. Esos 3 meses, cuando se reactiven las labores en la empresa, la va a tener que recuperar. ¿Ok? Ahora, esta fue una medida temporal, porque cuando recién empezó este tema de la pandemia, el gobierno dijo, trabajo remoto o licencia con goce de haber. Pero recordemos que la cuarentena inicial era de 2 semanas. Poco a poco nos han tenido 2 semanas en 2 semanas y ya nos pasaban los 100 días, que ya se terminó. Pero de todas formas, ya cuando flexibilizó el tema de las medidas adicionales, lo que ha hecho las empresas es dejar de aplicar esto. Entonces han tomado otras medidas como la suspensión perfecta de labores, las vacaciones adelantadas, etc. Y finalmente, el trabajo remoto. Volvemos al punto materia de controversia, trabajo remoto. Esta es la medida más favorable para el trabajador. ¿Por qué? Porque las condiciones no se han afectado. Hemos dicho, en una se extiende el contrato, en otra no te pagan nada, en otra te pagan menos. Ahora te pagan tu misma remuneración. La única diferencia es que estás trabajando pero desde tu casa. Es una gran ventaja, obviamente. Quienes han seguido laborando en esta pandemia
y han seguido percibiendo la misma remuneración, obviamente son afortunados. No todos han tenido esa suerte. Ahora, ha pasado que algunas personas que laboran bajo trabajo remoto también les han reducido la remuneración. O sea, esta medida se combina también con algunas otras. Volvemos al trabajo remoto, cerramos ese paréntesis. Vamos a ver cuál es la formalidad del trabajo remoto. La formalidad es que el empleador ha debido comunicar al trabajador la decisión de que a partir de la fecha va a hacer trabajo remoto. Esa es la formalidad, mandar una comunicación que hace la empresa en forma unilateral. No se requiere de aceptación del trabajador. Acá aplica el empleador el uso de su facultad directriz o de dirección, con lo cual simplemente le comunica, sabes que a partir de la fecha, como ha dispuesto el gobierno, vas a hacer trabajo remoto. Esa es la formalidad. Ahora, ¿qué contiene esta comunicación? Contiene dos cosas. Lo primero, la duración del trabajo remoto. ¿Cuánto va a durar? Ahora esto era un poco incierto, porque no sabíamos cuánto iba a durar el tema de la emergencia sanitaria, la emergencia nacional, la cuarentena. Entonces lo ideal es que sea un plazo abierto, hasta que la empresa empiece a funcionar de nuevo o hasta que el empleador responda. Entonces, bueno, tenía que indicar de todas formas la duración en esta comunicación. Y lo segundo, los medios o mecanismos para su desarrollo y parte responsable de proveerlos. ¿Qué son los medios o mecanismos para el desarrollo del trabajo remoto? ¿Qué es esto de acá? Los equipos y medios informáticos. Para no leer lo que dice la norma, se lo resumo en estas cuatro figuras. Una computadora, un celular, megas de internet, un escritorio y una silla. Eso es lo que necesita para hacer trabajo remoto. Esos son los equipos o mecanismos que establece la norma. Computadora, celular, megas de internet y un escritorio, una silla para realizarlo. La segunda pregunta es, ¿quién es el responsable de proveerlos? ¿Quién tiene que brindar estas herramientas de trabajo? La norma ha dicho que pueden ser proporcionados por el empleador o por el trabajador, por cualquiera de las dos. Se ha lavado las manos. ¿Qué más dice? Cuando sea proporcionado por el trabajador, las partes pueden acordar la compensación de los gastos. Entonces, no es que deba asumirlos el empleador, como teóricamente corresponde, sino que ha dicho, ustedes vean, pónganse de acuerdo empleador-trabajador y vean quién provee estas herramientas, estos mecanismos, estos medios para realizar el trabajo remoto. Ahora, el trabajo remoto tiene un hermano mayor. Tiene un hermano mayor que es desconocido. No se le conoce mucho, quizás lo han escuchado. ¿Saben cómo se llama ese hermano mayor? Teletrabajo. Sobre el teletrabajo vamos a hablar al final de la conferencia. Para adelantar un poco, en el teletrabajo se resuelve esto. En el teletrabajo, quien tiene que asumir los costos o mecanismos es el empleador. Así se determina específicamente, que es el empleador quien los tiene que asumir. ¿Ok? En forma previa a la presente conferencia hemos desarrollado una pequeña encuesta. Les agradecemos si es que alguno de ustedes ha completado la misma, más o menos la han hecho unas 250 personas que realizan trabajo remoto y nos ha servido para ver o para darle un enfoque práctico a lo que estamos viendo el día de hoy. Una de las preguntas que hicimos es, ¿considera que tienen en su hogar las condiciones adecuadas para realizar trabajo remoto? O en todo caso las tuvo. El 46% respondió que sí ha tenido las condiciones adecuadas. Es casi la mitad. Esto es importante. La mitad de los encuestados ha establecido que no ha tenido problema, que tenía las condiciones adecuadas. Preguntamos también, ¿ha tenido que invertir en mejorar las condiciones del trabajo remoto? Hay un 51% que no lo ha hecho, que ha utilizado sus propias herramientas. Sin embargo, la otra mitad, un 49%, establece que sí ha tenido que invertir, del cual un 14% ha tenido que mejorar su plan de internet, un 11% gastó menos de 100 soles, probablemente para algo sencillo, pues unos audífonos, un micrófono, y
Un 11% gastó más de 500 soles. Asumimos que es para la compra de una nueva laptop, una nueva computadora para desarrollar este trabajo remoto. Otra pregunta. Si la respuesta anterior fue afirmativa, ¿su empleador asumió los costos? Esto ha sido casi unánime. Un 91% ha dicho que no, que el empleador no ha asumido los costos, que ha sido el trabajador quien ha tenido que hacerlo. Perdón. Un poco defendiendo, antes de eso, vamos a ver la última pregunta. ¿Considera que su empleador debió asumir dichos costos? Un 48% manifiesta que sí, que el empleador debió asumirlo. Un 26% dice que en parte y un 24% dice que no. Un poco para defender al trabajo remoto. La idea de esta figura es que sea temporal, por el tiempo que dure pues, la pandemia. Ese es el punto. El problema ha sido que esta pandemia no se va a acabar pronto. Esta pandemia tiene para un rato largo. En consecuencia, hay algunas medidas que hay que tomar al respecto y que vamos a proponer al final de la presente conferencia. Pero la idea, el sentido de la norma era este. ¿Por qué vamos a acuñar a que el empleador brinde pues, las herramientas, los mecanismos para hacer el trabajo remoto? Si va a durar en principio 2 semanas, un mes. Vas a tener que darle una laptop nueva al trabajador por un mes de trabajo remoto. Entonces quizás no tenía mucho sentido. Entonces en la práctica lo que ha pasado es que son los trabajadores los que han asumido el costo de las herramientas de trabajo. Y ahora vamos a ver la jornada de trabajo remoto. Sobre este punto hay una relación amor-odio. Hay quienes aman el trabajo remoto y hay quienes que lo odian. Justamente por este punto, por el trabajo remoto. ¿Cuál es la relación amor? ¿Quiénes aman al trabajo remoto? Los que consideran que son más productivos, que pueden conciliar su vida laboral con su vida familiar. Esos son los que están contentos. Esta flexibilidad de trabajar en casa es un porcentaje positivo. Pero también hay un porcentaje que no está contento, que no podemos descuidar. ¿Por qué? Porque sienten que trabajan más. Seguramente a ustedes les ha pasado. Entonces, este tema del trabajo remoto siente que los están cargando más de trabajo. Antes de ahondar más sobre ese punto, vamos a ver qué nos dice la norma sobre la jornada de trabajo remoto. La regulación es la misma que en el trabajador presencial. La jornada es pactada por el empleador, en ningún caso puede exceder de 8 horas diarias o 48 semanales. Ya saben que esta es la jornada máxima que está regulada en la Constitución. Nadie puede trabajar más de 8 horas diarias o 48 semanales. Y también dice que solo se puede distribuir hasta por un máximo de 6 días a la semana. Esto también se aplica en el trabajo presencial. Todos tenemos derecho a que en una semana por lo menos descansar 24 horas consecutivas. Ahora, ¿qué más dice la norma? Esta es la parte del amor. Ojo con esto. Las partes pueden pactar que el trabajador distribuya libremente su jornada de trabajo en los horarios que mejor se adapten a sus necesidades, respetando siempre la jornada máxima. Hay unos estudios que ha desarrollado la Universidad de Stanford en Estados Unidos y ha determinado que el 85% de trabajadores ha aumentado su productividad como resultado de una mayor flexibilidad en el horario. Y hay un 75% que señala que ha mejorado su conciliación laboral y personal. Personalmente, una postura personal, considero que la jornada de trabajo debe medirse en función a metas y objetivos, no en función a tiempo. Es decir, que el empleador determine ciertas metas y objetivos que el trabajador deba cumplir en un día o en varios días. Y que ella vea cómo los cumplen, qué horario mejor le conviene. Por ejemplo, hay personas que rinden más en las mañanas. Se despiertan activos y están con la mente abierta, dispuestos a trabajar, a ser productivos. Hay gente que trabaja mejor en las noches, les gusta el silencio nocturno, que no haya mucha bulla en casa y producen más en ese horario. Hay gente que después de almorzar le gusta tomar una siesta, como en España. Muchas empresas en España tienen la jornada de trabajo que es de 9 a 2 de la tarde
y de 5 a 8 de la noche. ¿Qué hacen de 2 a 5? La siesta. Almuerzan, se van a sus domicilios, almuerzan, hacen la siesta y luego vuelven a trabajar más productivamente. Eso de trabajar 8 horas diarias de corrido quizás reste un poco de productividad. Si una persona está cansada, no va a rendir igual. Estás en la computadora viendo, estás en la misma página, o suena tu celular y te distraes, empiezas a ver tus redes sociales, con lo cual debería cambiar esa concepción tradicional que tenemos respecto a la jornada de trabajo. Y vamos a pasar ahora a la otra cara de la moneda, a la relación odio. Bueno, la norma dice, el trabajador debe estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias. Deberá tomar las previsiones pertinentes para que los medios de comunicación con el empleador se mantengan en funcionamiento durante el horario de trabajo. En el horario presencial es fácil supervisar al trabajador. Él está ahí, sentado, 8 horas al día, en su oficina, para lo que quieres. Entonces, con el tema del teletrabajo, a veces la empresa dice, ¿qué están haciendo en su casa? Entonces, la norma correctamente dice que dentro de la jornada de trabajo, el trabajador tiene que estar atento a las comunicaciones del empleador. ¿A qué comunicación? WhatsApp, correo corporativo, llamadas, videollamadas. Entonces, eso es correcto. Teóricamente suena bien, pero en la práctica tiene problemas. Vamos a nuestra encuesta de nuevo. Preguntamos, ¿qué jornada de trabajo remoto tiene actualmente? Perdón. Un 37% señala que labora de 6 a 8 horas diarias, lo que es correcto, está bien. Pero hay un 35% que labora más de 8 horas diarias. Ojo, ya se está pasando la jornada máxima. Preguntamos también, cuando empezó el trabajo remoto, su jornada y horario de trabajo respecto a la anterior, en la práctica, ¿aumentó, disminuyó o se mantuvo igual? Un 55% señala que su jornada de trabajo ha aumentado. Ojo con esto, ¿ah? Y hay un 29% que dice que se mantuvo igual y solamente un 15% que disminuyó. Finalmente, sobre este aspecto, ¿usted considera que su empleador respeta su horario de trabajo? El 59% ha respondido que sí, pero hay un 40.7% que dice que no. Y es un porcentaje bastante alto. Ese es el problema. Este es el principal problema del trabajo remoto. ¿Qué sucede? Como hemos dicho anteriormente, en el trabajo presencial es fácil, digamos, verificar que un trabajador ha cumplido una jornada de trabajo. Tienes un registro de ingreso y de salida. Si tú te pasas tu hora de salida, el trabajador tiene derecho a que te compensen con descanso equivalente o al pago de horas extras. Pero en este caso, hay algunas empresas, algunas, no todas, que tienen la mala práctica de decir, como esté en su casa, no tiene nada que hacer, así que lo bombardean de WhatsApp, de correo, lo llaman en cualquier momento, le programan reuniones virtuales, etc. Eso obviamente genera un estrés del trabajador que tenga que estar en todo momento, incluso fuera de su jornada de trabajo, está revisando sus dispositivos, su correo, y genera lo que se le conoce como el tecnoestrés o la esclavitud tecnológica laboral. ¿Y cuál es la solución a esto? Lo que se regula en Francia y España, que es la desconexión digital laboral. ¿Qué es eso? Es el derecho del trabajador de permanecer inaccesible o de no ser contactado a través de cualquier medio y o herramienta digital por el empleador, salvo caso fortuito, fuerza mayor. ¿Qué significa eso? Es el derecho del trabajador de no solamente, el derecho de no contestar ni WhatsApps, ni correo corporativo, ni llamadas fuera de la jornada de trabajo. Pero no solo eso, es la prohibición del empleador de enviarle tales comunicaciones fuera de su jornada de labores. Y esto debería regularse expresamente, como lo vamos a referir más adelante. Vamos a entrar ahora a lo que es la asignación de labores y mecanismos de supervisión. Es responsabilidad del empleador dos cosas.
determinar las labores que debe desarrollar el trabajador y los mecanismos de supervisión y reporte de las labores. Son las reglas de juego. Las reglas de juego tienen que estar claras. Si es que el empleador no determina correctamente cuáles son estas reglas de juego, luego no va a poder exigirle al trabajador un incumplimiento de sus labores. Y vamos nuevamente a nuestra encuesta. Preguntamos, ¿cómo se comunica o reporta con su empleador? Esta respuesta ha sido mayoritaria. Un 71% ha establecido que por todos los medios posibles, correo, videollamada, teléfono, WhatsApp, lo que es correcto. Hay que aprovechar las herramientas tecnológicas que tenemos. La idea es que el trabajo remoto sea igual que el trabajo presencial o incluso mejor. Entonces, si tenemos a nuestro alcance todas estas herramientas tecnológicas, hay que usarlas. Hay que superar al trabajo presencial. Esa es la idea. Lo que estamos haciendo ahora, un poco a la fuerza, pero lo estamos haciendo y creo que lo estamos haciendo bien. Otra pregunta. ¿Considera que su empleador tiene menor control sobre sus labores con el trabajo remoto? Perdón. Un 57% indicó que el control del empleador se mantiene igual. Un 23% que hay un menor control y un 19% que hay un mayor control. Perdón, menor y mayor. La finalidad es que este 57.3% aumente. Que el control que ejerce el empleador sea el mismo que en el trabajo presencial. Ahora, ¿hasta cuándo va a estar vigente el trabajo remoto? Durante la vigencia de la emergencia sanitaria. ¿Qué es la emergencia sanitaria? Hay tres conceptos que nos han mantenido un poco confundidos durante la pandemia. Cuando Vizcarra emitía o sigue emitiendo los discursos presidenciales, decía, se va a extender el estado de emergencia. La gente no sé, la gente lo que le importaba es, ¿me tengo que seguir quedando en casa o no? Después tenía que aclarar, en fin. Hay tres conceptos que vamos a aprovechar esta conferencia para aclararlos también. ¿Qué es el estado de emergencia nacional? La cuarentena y la emergencia sanitaria. Vamos a comenzar con el estado de emergencia nacional. Es una medida excepcional, obviamente, que faculta al gobierno a asumir plenos poderes. Solo puede ser decretada en caso de perturbación de la paz, o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afectan la vida de la nación. Obviamente el coronavirus afecta la vida de la nación. Es una de las crisis más graves que hemos tenido probablemente en toda nuestra historia. Se le equipara a la época de la guerra con China para que vean la gravedad del asunto. Durante este estado de emergencia nacional pueden restringirse o suspenderse ciertos derechos constitucionales a la libertad, a la seguridad personales, a la inviolabilidad de domicilio, a la libertad de reunión y de tránsito en el territorio. Y las Fuerzas Armadas pueden asumir el control del orden interno. Y esto es lo que hemos visto en la práctica. Hemos visto que los militares han salido a las calles. Hemos visto que si una persona estaba paseando a su perro, lo han detenido. Si una persona se iba a correr tarde en la playa, han esperado que salga del mar y lo han detenido. Hemos visto a la policía meterse al domicilio de ciertas personas que han organizado fiestas o reuniones sociales. Si es que no hubiese un estado de emergencia, eso no se puede, es inconstitucional. Sin embargo, estamos en un estado de emergencia. Entonces sí se puede hacer eso. Si estás alterando el orden, qué sé yo, la policía o las Fuerzas Armadas pueden, digamos, aplicar este tipo de medidas. El estado de emergencia nacional está vigente hasta el 31 de julio de 2020. ¿Ok? Es probable que se extienda durante un periodo más. Vamos a ver qué pasa. Otro concepto es el aislamiento social obligatorio o famosa cuarentena. ¿De dónde viene la cuarentena? Proviene del término 40 giorni, que es un término italiano que significa 40 días. Esto data del siglo XIV, cuando los tripulantes de barcos que provenían de Asia, cuando llegaban a Italia, tenían que hacer una cuarentena, quedarse en sus casas durante 40 días, porque en esa época azotaba la peste negra en Europa.
Entonces, de ahí surge el término. En sencillo es quédate en casa. Ya todos sabemos qué significa. Se acaba de levantar. El 30 de junio del 2020 se ha levantado la cuarentena. Pero obviamente no es que tengamos que salir como locos ahora. La pandemia no ha terminado. Y no es que la ley te diga puede salir o no puede salir. Nosotros mismos tenemos que cuidarnos. Entonces se recomienda quedarse en casa un tiempo más, por lo menos hasta que bajen los efectos de esta pandemia. Y finalmente la emergencia sanitaria. Sirve para facilitar la contratación de bienes y servicios del Estado. Saben que el Estado tiene cierta burocracia si quiere adquirir bienes o contratar algunos servicios. Entonces, si quiere comprar mascarillas, los protectores faciales que están de moda ahora, oxígeno, equipos médicos, lo puede hacer, digamos, en forma más sencilla durante el tiempo, porque estamos ante una emergencia sanitaria. ¿Hasta cuándo va a durar esta emergencia sanitaria? Hasta el 7 de septiembre de 2020. El gobierno ha amarrado el trabajo remoto y la emergencia sanitaria. No sabemos por qué, en verdad no tiene ninguna relación, pero es lo que ha determinado. ¿Y cuál es el panorama? ¿Qué va a pasar después del 7 de septiembre? Hemos dicho anteriormente que el trabajo remoto tiene un hermano mayor, desconocido, pero ya tiene un tiempo. ¿Saben cómo se llama ese hermano mayor? Teletrabajo. El teletrabajo. ¿Qué es el teletrabajo? Si leemos la definición legal, es lo mismo que el trabajo remoto. Es lo mismo. Tiene ciertas diferencias, dos en particular, que vamos a comentar en unos momentos. Pero es el trabajo en casa. Trabajar en casa a través de medios informáticos de telecomunicaciones. Computadora, celular, medios de internet. Esto es curioso. El teletrabajo tiene una norma propia que es del año 2013 y tiene un reglamento que es de noviembre del 2015. Sin embargo, no se ha aplicado mucho en la práctica. Después vamos a ver cuál es el panorama respecto a él, pero les voy adelantando que antes que empiece la pandemia, el teletrabajo se aplicaba en un 5.6%, bajísimo. Una de las pocas cosas buenas que nos ha traído la pandemia es que hemos tenido que aplicar el trabajo remoto a la fuerza. Y un poco estamos conociendo sus ventajas y sus desventajas también. ¿Ok? Pero esta norma era ya antigua, 7 años ya tiene. Hay dos diferencias, probablemente hay una más, pero hay dos diferencias puntuales entre el trabajo remoto y su hermano mayor, el teletrabajo. La primera diferencia que ya hemos referido anteriormente es que los equipos y medios para hacer esta forma de trabajo a distancia los proporciona el empleador. ¿Ok? El teletrabajador es responsable de correcto uso y conservación, pero son proporcionados por el empleador. Y cuando el teletrabajador es quien él mismo aporta sus materiales, el empleador tiene que reembolsar los gastos. ¿Ok? ¿Tiene lógica? En verdad sí. Porque hemos dicho que el trabajo remoto es una figura temporal. Entonces, para un breve tiempo que tenga que brindar herramientas de trabajo, quizá es viable que haya habido acuerdo entre las partes para ver quién proporcionaba los equipos. Pero el teletrabajo es algo permanente. Y obviamente, estas herramientas de trabajo, porque así se llaman, las tiene que proporcionar en forma presencial o a distancia el empleador. Y la segunda diferencia es que tiene que haber un acuerdo por escrito. ¿Okay? Un acuerdo por escrito. Cuando vimos trabajo remoto, comentamos que la formalidad era una comunicación. Basta una comunicación unilateral del empleador. A partir de ahora vas a hacer trabajo remoto. Listo. Señalando un par de cosas. Pero acá no. Acá tiene que haber un acuerdo con el trabajador por escrito. Ya sea si se hace un nuevo contrato o ya sea porque él desarrollaba trabajo presencial y luego una reversión y empezó a desarrollar el trabajo remoto. ¿Ok? Esas son las dos pequeñas diferencias entre estos hermanos. ¿Cuáles son las modalidades del teletrabajo? Son dos. Una forma completa y una forma mixta. ¿Cuál es la forma completa? Cuando toda la jornada de trabajo se desarrolla
fuera del centro de labores, en el domicilio del teletrabajador. Y ocasionalmente el trabajador puede acudir a la empresa para realizar ciertas coordinaciones. Por ejemplo, de lunes a viernes, teletrabajo, 100%. Sin embargo, los viernes tiene que ir de 10 de la mañana hasta el mediodía a la empresa para hacer unas reuniones con el equipo. Eso es una forma completa. 100% en trabajo en casa, pero algunas veces ocasionalmente puede acudir al centro de trabajo para hacer algunas coordinaciones. Y la forma mixta es que se alterna entre la jornada de trabajo presencial y la desde casa, la distancia, la remota. Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, teletrabajo. Martes y jueves, trabajo presencial. ¿Ok? Esa es la forma mixta. Y algo que es importante conocer es que los que realizan trabajo remoto, los que realizan teletrabajo y los que realizan trabajo presencial, todo ese universo tiene los mismos derechos y obligaciones desde el punto de vista laboral, con algunas excepciones obviamente, pero todos tienen derecho a CTS, a gratificaciones, a vacaciones, a utilidades, es lo mismo. Incluso la jornada máxima también se le aplica al teletrabajo y al trabajo remoto. ¿Y cuál es el panorama del teletrabajo en el Perú antes que empiece el COVID? Hemos dicho que era muy pobre, solamente se aplicaba en un 5.6%. ¿Por qué? Consideramos que debido a estos dos motivos. El primero, falta de información y de promoción de la norma. ¿Ustedes sabían, algunos de ustedes, que el teletrabajo tenía una ley y un reglamento? Que la ley ya tenía 7 años. ¿Alguien sabía eso? Quizá no. Entonces, se ha debido promocionar un poco más. ¿A quién le corresponde esto? Al gobierno, al Estado, a través del Ministerio de Trabajo y de Promoción del Empleo. Y lo segundo, un factor sociocultural. ¿Por qué? Porque el peruano es tradicionalista, el peruano es costumbrista. Somos un poco cerrados, nos cuesta adaptarnos al cambio. ¿Y qué es lo tradicional en este aspecto? Trabajo presencial, jornada de trabajo, 9 de la mañana a 6 de la tarde, de corrido, puedo supervisar directamente al trabajador y no me hago problemas. Entonces, algunos empresarios el chip era, uno, que no conocían lo que era el teletrabajo. O sea, ¿qué será? ¿Cómo se aplicará? Mejor no me meto en problemas. ¿Cómo voy a supervisar al trabajador? Va a estar en su casa, no va a estar haciendo nada, mejor lo tengo acá. Entonces, esos son los factores que han determinado que no se aplique mucho el teletrabajo, porque ya tiene 7 años esta norma. Y como comentamos anteriormente, una de las cosas positivas que ha traído esta pandemia es de que a la fuerza estamos aplicando el teletrabajo remoto, que es el hermano del teletrabajo. ¿Cuál es el panorama del teletrabajo en el mundo? ¿Cómo funciona en el mundo? Según la OIT, donde más se teletrabaja es en Europa. Y a nivel de América, en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina y en México. En el Perú estamos bastante flojitos. Vamos a mostrarle algunas estadísticas del teletrabajo para ver una concepción general sobre esta figura jurídica laboral. En España, el 64% es más productivo en casa que en la oficina. El 69% disfruta trabajar desde casa más de lo que esperaba. En Estados Unidos, el 74% estaría dispuesto a renunciar a su trabajo para teletrabajar. El 34% aceptaría un recorte salarial que le pague un 5% menos para teletrabajar. El 75% considera que ha mejorado su conciliación laboral y personal. Y un 36% de jubilados habría seguido trabajando si le hubieran dado la oportunidad de trabajar desde casa. Algunas otras estadísticas interesantes. Un 17% trabaja con un niño o una mascota en su regazo mientras está trabajando. El 52% se despierta más tarde porque no tienen que ir a una oficina. Es un punto a favor.
El 37% usa pijama durante el día. O sea, si no va a haber nadie que me vea, ¿para qué me pongo bonito? Basta estar en pijama. Y hay un 17% que incluso se ducha menos. Algunas estadísticas en el Perú. La primera es del Instituto San Ignacio de Loyola, que establece que el 70% considera que debe mantenerse en el teletrabajo parcial o el trabajo remoto y que el 23% en teletrabajo total. Tiene una respuesta positiva. Indecopi ha indicado que con el teletrabajo han aminorado costos e incrementado su producción en un 30%. Pero también hay estadísticas en contra del teletrabajo. No todo es color de rosa. En México el 70% considera que trabaja más bajo esta modalidad. En Italia el 44% extraña a sus compañeros de trabajo y el 21% extraña los almuerzos afuera. Y no podíamos dejar de lado a nuestra encuesta. ¿Qué dice nuestra encuesta? ¿Prefiere el trabajo remoto al trabajo presencial? La gran mayoría estableció que sí, de los cuales el 35% dice que se siente más seguro por el tiempo que dure la pandemia, el 21% porque ahorra tiempo y dinero en los traslados y el 8% porque pasa más tiempo con su familia. Y de los que contestaron que prefieren el trabajo presencial, un 12% señaló que trabaja más, lo que hemos venido refiriendo, y un 11% porque siente que no tiene las condiciones adecuadas para realizar trabajo remoto. Finalmente, la pregunta final de rigor. Cuando termine la pandemia, ¿le gustaría continuar con el trabajo remoto? El 31% dijo que sí, totalmente. Solamente un 9% que no, y un 58% que es una parte en forma remota y una parte en forma presencial, que es un resultado bastante alentador. Vamos a comentarles algunas ventajas que podemos rescatar del teletrabajo o del trabajo remoto. La primera ventaja es que hay una conciliación entre la vida personal y familiar. Si alguien tiene una jornada de trabajo típica de 8 horas al día, tiene que lidiar con el tráfico de vuelta, llegas a casa cansado, cenas directamente, pasas poco tiempo de calidad con la familia. Esto se resuelve con el teletrabajo y hay estudios que hemos visto que se puede conciliar mejor la vida familiar con la vida laboral. Para mi postura personal, esta es la más importante. Ahorro de traslados, tiempo y dinero. Acudir al centro de trabajo tiene dos etapas. La primera etapa es que tienes que alistar, te tienes que bañar, te tienes que cambiar, tienes que arreglarte, toma un tiempo. Y lo segundo es el traslado al centro de trabajo. Manejar en hora punta es terrible, es terrible. Si tienes vehículo propio y tienes un horario convencional de 9 a 6, hora punta ida, hora punta de vuelta. Tienes que lidiar con el tráfico espantoso que tiene Lima sobre todo. Una vez que llegas a tu centro de trabajo, no encuentras parqueo, porque son pocas las empresas que te dan un parqueo propio que puedes conseguir. Entonces tienes que estar dando vueltas hasta que un sitio se desocupe y estacionarte. Mientras que estás dando vueltas vas pensando, se me hace tarde, me van a llamar la atención. Te genera estrés, o sea, es tiempo y es estrés. Si te mueves en transporte público, las colas que se arman en el metropolitano, en el corredor, en el tren, es una cola muy grande. Una vez que ingresas al vehículo, tiene que estar muy apretado, es un poco estresante también, pierdes tiempo y genera estrés. Si vas a tomar un Uber o un taxi de aplicación, muchas veces no encuentras uno. Y si tienes la suerte de encontrarte, te triplican la tarifa, tarifas elevadas por la alta demanda. Y cuando encuentras uno, cuando ya va a llegar a tu domicilio te cancela de pronto. Y empieza la desesperación, dices, ¿qué hago? Pido otro, tomo un taxi en la calle, me voy corriendo. Entonces surge esta figura que es complicada. En todo este tiempo, ¿cuánto ahorras por día? Por lo menos unas 2 a 3 horas en promedio. ¿Qué puedes hacer en esas 2 a 3 horas? Puedes dormir un poco más, puedes hacer una siesta después del almuerzo, puedes pasar más tiempo con tu familia,
puedes hacer ejercicio, puedes revisar tus redes sociales, ver una serie de Netflix, etc. Y también hay un ahorro de dinero. ¿Cuánto ahorro hay en gasolina, en pasajes, en estacionamiento, en taxi? Saquen la cuenta y el ahorro mensual. Y ahora multiplíquenlo por 12. ¿Cuánto ahorran al año con esto? Otra ventaja es el ahorro en alimentación. Hay personas que no llevan sus propios alimentos y tienen que consumir sus almuerzos en restaurantes o tienen que pedir un globo, en fin, alguna de estas aplicaciones que te llevan el almuerzo a tu oficina. Eso basta. Una mejor alimentación. ¿Cómo desayunan? Los que salen como locos, a veces no toman desayuno, toman un café, un vaso de agua, un jugo y se van volando porque se les hace tarde. Hay gente que prepara el almuerzo el día anterior. Hay gente que prepara el almuerzo el domingo para toda la semana. Obviamente esto, sabemos que la comida recalentada no es muy saludable. Reduce el absentismo, la ausencia en el centro de trabajo. Uno cuando está resfriado, con un dolor de estómago, prefiere no ir al centro de trabajo. Pero si es más o menos manejable, uno puede seguir trabajando en casa. Te abrigas bien, tienes un té con limón calientito y puedes seguir trabajando sin problema. Ahorro de dinero en vestimenta. Como dice Harvey Specter de la serie Suits, te tratan como te ven. Entonces, tienes que invertir también en un outfit para ir a trabajar. O sea, no puedes ir con ropa de siempre. Entonces, pues un terno, una camisa, un sastre, un abrigo, en fin. Es inversión también que se tiene que hacer. Hemos visto que hay un porcentaje que trabaja en pijama. Y un tema de seguridad del trabajador. Ya sabemos que la delincuencia es terrible en el Perú y va a aumentar con esto del COVID. Y cuando te trasladas al centro de trabajo, corres el riesgo que te puedan robar, que te puedan asaltar, que te puedan montar el celular. Entonces, con esto también se reduce un poco ese riesgo. Y también hay ventajas para el empleador. Consideramos dos. La primera, un ahorro de espacio en el centro de trabajo. La mayoría de empresas alquila oficinas, no tiene una oficina propia. Entonces, si parte de su personal trabaja desde casa, vas a pagar menos renta, porque vas a necesitar una oficina más pequeña. Y lo más importante, obviamente, una mayor rentabilidad. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que el teletrabajo aumenta la productividad de los trabajadores. Y si hay un aumento de productividad, hay un aumento de rentabilidad en la empresa. Es muy importante. Y finalmente, aunque parezca un poco exagerado, un poco superfluo, hay ventajas para la sociedad. Lima, hablando de Lima particularmente, es una ciudad genial, fantástica. Es la única capital de América que tiene acceso al mar, tiene una de las mejores gastronomías del mundo, igual que todo el Perú, pero tiene dos problemas muy graves: la delincuencia y el tráfico. La delincuencia no podemos hacer nada, pero podemos aligerar el tráfico. Podemos, si es que menos gente sale, si es que no es un 5.6%, si lo aumentamos a un 30, 40%, va a haber menos tráfico. Si hay menos tráfico, tú vas a poder desplazarte a tu centro de trabajo o a cualquier lugar más tranquilo, menos estresado. Y eso nos convierte a un lugar más feliz. Y finalmente hay una mejora del medio ambiente. En estos tiempos de pandemia que nadie ha salido, hemos visto que los animales han vuelto a su hábitat. Hemos visto, por ejemplo, en Lima la Gris, que tiene un cielo horrible. Hemos visto que hay estrellas, unos sunsets maravillosos. Entonces, si es que hay una menor concurrencia de gente a la calle que va a estar contaminando con sus vehículos, etc., entonces también va a haber un respiro al medio ambiente tan necesario en estos tiempos. Y también hay ciertas desventajas, obviamente, lo que hemos mencionado anteriormente: el exceso de labores fuera de la jornada de trabajo. Hay un grupo de trabajadores que siente que trabajan más. ¿Por qué? Porque no se respeta la jornada de trabajo. Se genera pues la esclavitud tecnológica laboral. Y esto tenemos que resolverlo. Y desde nuestra postura hemos planteado unas propuestas para evitar este tipo de situaciones, porque no podemos descuidar a ese grupo de
trabajadores. Y desde nuestra postura humilde nos atrevemos a hacer unas propuestas de mejora respecto al teletrabajo y al trabajo remoto. Hay dos enfoques, dos vertientes. El primero es a nivel de gobierno. Se tiene que dejar sin efecto el trabajo remoto. Uno puede decir, bueno, pero esta conferencia se llama el trabajo remoto. No, se tiene que dejar sin efecto. Cuando culmine la emergencia sanitaria, 7 de septiembre de 2020. ¿Por qué? Porque el trabajo remoto se ha creado como una figura temporal, de emergencia. Ni bien empezó la cuarentena, salió la norma que regula el trabajo remoto, 15 de marzo y 24 de marzo. Pero esta pandemia tiene para rato. Entonces, tiene que dejar de ser una figura temporal y tiene que convertirse en permanente, una medida definitiva. Entonces, el trabajo remoto no está solo. Tiene a su hermano mayor que lo respalda, que tiene más experiencia, que tiene más años. Tiene 7 años que se regula. Tiene un propio reglamento. Entonces, le tiene que dar la posta necesariamente al teletrabajo. Esa es nuestra propuesta, que se deje sin efecto y que se empiece a aplicar el teletrabajo en su totalidad. Pero esto va de la mano con la segunda propuesta, que es una mayor promoción y difusión del teletrabajo. Obviamente esto es un trabajo que tiene que hacer en parte el gobierno, una mayor difusión, no lo que ha hecho los últimos 7 años. Nadie sabía, no tenía mucho conocimiento del teletrabajo. Estamos en un 5.6%. Tenemos que subir esa suma, tenemos que aprovechar esta pandemia para que aumente el teletrabajo en el Perú. Y algo que es importante, porque hemos dicho que hay un grupo de trabajadores que está descuidado, que no le gusta el trabajo remoto o el teletrabajo, porque siente que trabaja más. Entonces es necesario regular normativamente la desconexión digital, tanto como se regula en Francia como en España. Y nos hemos atrevido de nuestra postura a hacer una propuesta legislativa. Este es un artículo que sugerimos desde nuestra posición que debería plantearse para que se modifique la norma. ¿Cuál es esta propuesta? Vamos a leerla textualmente. El trabajador tiene derecho a la desconexión digital, con lo cual el empleador no podrá remitirle ningún tipo de comunicación, sea por mensaje de texto, mensajería instantánea, correo electrónico, llamada, videollamada o cualquier otra similar, fuera de la jornada de trabajo, salvo por razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. Su finalidad es garantizar el tiempo de descanso efectivo del trabajador, así como conciliar su vida personal, familiar y laboral. Ojalá nos escuchen, ojalá esta conferencia llegue pues a oídos de las personas que pueden, digamos, proponer esto legislativamente. Y por otra parte, las empresas también juegan un rol importante. No tenemos que esperar que el Estado gobierne nuestra vida. No, las empresas pueden hacerlo directamente. ¿Cómo pueden hacerlo? Se resume en este enunciado: difundir, incentivar, invertir y aplicar el teletrabajo en el centro de labores. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer? Esta es nuestra postura. ¿Cómo hacemos eso? Primero, tienes que identificar dos cuestiones. Puestos de trabajo compatibles. No todos los trabajos son compatibles con el teletrabajo, pero hay muchos trabajos que sí, muchos puestos de trabajo que sí. Los que necesiten solamente una computadora, un celular, una conexión a internet, están aptos para hacer teletrabajo. Entonces, ¿para qué cargarlo en la oficina si lo puedo hacer desde casa? Entonces el empleador tiene que ubicar cuáles son esos puestos. Y lo segundo, tiene que identificar los trabajadores que mejor se adecúen. Hay personas que tienen mejor tendencia al cambio. Los millennials, por ejemplo. Gente joven, gente activa, gente que es fácil, está de la mano, ha nacido con la tecnología. Entonces, este grupo debería pues aplicar el teletrabajo. Hay personas que pueden que no tengan un buen ambiente familiar, por ejemplo, sufren de violencia familiar en casa, entonces obviamente no lo vas a mandar
a que labore en su hogar, donde va a tener conflictos, no va a estar tranquilo, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, es trabajo del empleador identificar esto, los puestos de trabajo compatibles y los trabajadores que mejor se adecúen. Segundo, invertir en su implementación. Primero, en tecnología, lo que han hecho las instituciones educativas. Las universidades, por ejemplo, han implementado estos sistemas de Blackboard, por ejemplo, en el cual las clases son remotas. Yo creo que ha tenido una respuesta positiva. Al comienzo, los alumnos y profesores estamos un poco reacios, pero a la fuerza lo hemos utilizado y considero que es totalmente válido. En la mañana conversaba con mis alumnos, ellos me decían, está bueno que se aplique una enseñanza virtual mixta, una parte presencial, una parte también a distancia, que se pueda aplicar, ¿por qué no? Lo que están haciendo las entidades públicas, el Poder Judicial, por ejemplo, está implementando esto, está invirtiendo en tecnología. Ahora se pueden presentar escritos judiciales y demandas a través de una mesa de partes electrónica. Y se están implementando audiencias virtuales, lo que nunca a nadie se le hubiera ocurrido. Las audiencias tradicionales, cara a cara con el juez, con las partes, lo haces virtualmente a través de la aplicación de Google Meet, lo que es una gran ventaja para el litigante. Tercero, diseñar políticas adecuadas, principalmente respecto a dos cuestiones: la jornada y horario de trabajo, incluyendo la desconexión digital, y los mecanismos de supervisión y reporte de la UES. Consideramos que deberían diseñarse planes personalizados en función a cada trabajador y a cada puesto de trabajo. Por ejemplo, converso con mi trabajador, ¿okay? Empleador, trabajador. Para el puesto A, Juan Pérez. La empresa le puede decir, te necesito al 100% de 9 a 1. De 9 de la mañana a la tarde son las reuniones, la coordinación, te necesito al 100%. Ok, no hay problema, dice Juan Pérez. Y el resto del día, el empleador le da ciertas metas y objetivos, ciertas funciones que tiene que hacer, lo que hemos comentado anteriormente. Razonables, obviamente, razonables, no que sean muchas, para que el trabajador en la jornada que queda lo haga en el horario que mejor le convenga. De 9 a 1 al 100% y el resto, tranquilo. Puede tomarse una siesta después de almuerzo, puede trabajar en la noche, con pausas, con espacios, con intervalos, para que sea más productivo. Y que al final del día, Juan Pérez le mande un informe al empleador a través del correo corporativo o a través de WhatsApp, indicando o detallando las labores que realizó en el día. Con eso ya está, se cubriría todo. Debe quedar claro, ya para finalizar, que resulta fundamental que existe una buena relación entre empleador y trabajador. Como abogado litigante les digo que se encuentra mucho conflicto, se ven como enemigos a veces. No debería ser así. Una persona trabaja la tercera parte de su vida. La tercera parte estás trabajando, ya sea como empleador o como trabajador, estás la tercera parte. Entonces, lo recomendable es que haya una relación cordial, una relación amable, para que el trabajador se ponga la camiseta de la empresa. Y esto se debe aplicar no solo en el trabajo remoto o teletrabajo, también en el trabajo presencial. Y para finalizar, recordemos que un trabajador motivado es un trabajador feliz. Un trabajador feliz es un trabajador productivo. Y un trabajador productivo genera mayor rentabilidad en la empresa. Es un win-win, es un ganar-ganar. Contento el empleador, contento el trabajador, contentos todos. Y no sabemos en qué posición vamos a estar. Podemos estar un tiempo como empleadores, podemos estar un tiempo como trabajadores. Pero la idea es armonizar esta figura y tener un grato ambiente de trabajo. Y creo que el teletrabajo está fomentando o fomentaría esa cultura de paz y armonía laboral que tanto queremos. Muchas gracias. Con eso ponemos fin a la presente conferencia. Es primera vez que nosotros aplicamos el trabajo remoto en nuestra primera conferencia virtual, así que espero que haya sido de su completo agrado. Ya saben que cualquier consulta laboral que tengan, nosotros vamos a estar encantados de poder atenderlo.
Ese es nuestro correo, consultas@bisabogados.com, y nuestra página web bisabogados.com. Nos pueden mandar un correo, nos pueden mandar un mensaje privado en nuestras redes sociales y estaremos pendientes y atentos a absolver todas sus dudas. Muchas gracias. Buenas noches.